así. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este congreso, no solo que lo organicen y que esto siempre es muy enriquecedor para todos los estudiantes, tanto de grado, máster y doctorado, sino que me hayan dado la oportunidad a mí, que soy de Hispánicas, que aquí estoy, siempre lo digo, como una mosca en la leche, porque de verdad todo es como muy nuevo, todo es muy diferente. En Hispánicas no sé, se investiga de otra manera, aunque los temas pueden ser muy parecidos, porque al fin y al cabo los mitos son universales y tocan temas siempre que nos apelan a todos, la manera de tratarlos y de tratarlos y de trabajarlos es muy diferente. Entonces siempre es como es muy diferente. Entonces verme yo aquí hablando con Belén o con otra gente que pues eso, tan diferente a lo que yo hago, encima yo no me dedico ni a la fantasía ni a nada con tintes sobrenaturales, digamos. Yo analizo novelas sobre la Guerra Civil Española, así que no tiene nada que ver. Pero en esta novela de Javier Cercas, que es muy conocida, el tema del heroísmo y la recepción clásica está muy presente, porque ya desde el mismo título, aquellos que seáis de clásicas, el tema de Salamina os sonará, me imagino. Entonces, pues dije, pues con esto se puede hacer algo que esté más o menos, que pueda encajar aquí, porque mi trabajo de normal no encaja. Pero bueno, aquí veis un poco lo que voy a hacer, que es muy sencillo, muy somero, porque si no me podría estar aquí hablando horas y no ese es el fin de esto. Voy a hablar de Soldados de Salamina y me voy a centrar en la caracterización de los héroes, qué héroes construye Cercas en su novela, y para ello voy a utilizar la teoría de Joseph Campbell del monomito. Se me va. Y no voy a explicar el monomito, lo siento, porque otra vez volvería a estar muchísimo rato explicando en qué consiste el monomito, cómo llega Joseph Campbell a la conclusión de que existe un monomito y que tiene diferentes caras en cada una de sus realizaciones concretas. No me voy a centrar en eso. Voy a coger los pasos de esa teoría campbelliana y la voy a aplicar a una novela del siglo XXI. Bien, empiezo. No sé si conocéis Soldados de Salamina. Si la habéis leído, me da igual ahora mismo. Me interesa que sepáis que es una novela española publicada en 2001 que se convirtió en muy poco tiempo en un bestseller. Para que os hagáis una idea en términos de cifras, en 2003, justo pocos meses después de que David Trueba estrenara su adaptación cinematográfica, ya se habían vendido más de 1 millón de ejemplares. Y eso, si no sabéis muy bien cómo va el tema comercial de libros, eso en el ámbito español es una barbaridad. Y hasta ahora se han vendido muchísimas más. Tanto es así que Cátedra, que es la gran editorial de ediciones críticas, le ha hecho una edición crítica a este libro que se ha publicado hace solo 20 años. Nosotros, yo por lo menos tengo más noción de Cátedra, los grandes clásicos, de todo esto. Pues Soldados de Salamina ha entrado en ese jet set de clásicos de Cátedra, para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido esta novela. Como curiosidad ya malsana, la adaptación cinematográfica, que os he dicho que la hizo David Trueba en 2003, estuvo nominada a 8 Goyas, ganó 1 y fue la seleccionada como la candidata española para representar el cine español en los Oscars, que luego no hizo nada, pero bueno, ahí queda, para que veáis un poco lo que ha supuesto Soldados de Salamina en el ámbito español. Me interesa esta novela en particular por su importancia en el mundo memorialístico y en lo que se ha denominado el boom de la memoria en España, que ha sido una suerte de subido, ¿no? Un boom en el que la cultura se ha implicado en el movimiento memorialista que ha surgido con la creación de diferentes organizaciones sociales, y que la cultura ha acompañado y ha upado de alguna manera. Y en este movimiento Soldados de Salamina tuvo un papel muy importante porque debido a esta recepción masiva, a este impacto comercial, social, cultural, le dio un poco más de aire y de fuerza a este movimiento. Y como ya he dicho, yo voy a tratar solo el heroísmo, porque no me da tiempo a tratar todas las cosas que trata Soldados de Salamina. Bien, según la teoría del monomito de Joseph Campbell, el héroe o protagonista del viaje
realiza un viaje, nunca mejor dicho, que tiene 3 partes, que consta de 3 partes, de una manera muy general lo voy a explicar. Que este viaje tiene 3 etapas: la partida, la iniciación y el regreso. Cada una de estas etapas tiene diferentes pasos, y tengo que decir que los pasos que describe Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras son muchísimos más, y como esta digamos que lo que yo creo ver en la novela de Cercas, que corresponde con lo descrito por Joseph Campbell, no se corresponde totalmente a lo que describió en su momento Joseph Campbell, porque encima Joseph Campbell describe muchísimos mitos, muchísimas recreaciones de ese monomito, y te puedes perder. Entonces, yo voy a ceñirme a la novela y voy a aludir a la teoría de Joseph Campbell simplemente para que entendáis por qué yo creo que estos son héroes. Bueno, empiezo. Empiezo por los 3 personajes de los que voy a hablar, que no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora, son Miralles, Rafael Sánchez Mazas y Javier Cercas. De estos 3 personajes, solo 2 son históricos. Miralles es una creación de Javier Cercas, autor, porque la novela es una autoficción, de tal manera que el autor y el protagonista principal comparten nombre y algunas características biográficas, pero no deja de ser una creación del mismo autor. Eso lo voy a tardar luego porque podría extenderme y no me interesa. Miralles tiene una base histórica porque es un hombre del que Roberto Bolaño habla a Javier Cercas para explicarle lo que él considera que son los héroes, y se termina convirtiendo en ese héroe modélico que Javier Cercas tiene que alcanzar para él mismo dar su vuelta, que eso lo trataré más tarde. ¿Por qué Miralles es un héroe? Miralles empieza la partida de su viaje heroico con su alistamiento en el ejército republicano hacia la mitad de la Guerra Civil, y esta partida, que yo en el viaje de Miralles la he dividido en 3 partes, lo que Joseph Campbell denominó la llamada, el cruce del umbral de lo conocido o cruce del primer umbral, y el vientre de la ballena. En la historia de Miralles, estos 3 estadios se corresponden, según mi interpretación, con su alistamiento en el ejército republicano y su participación en las principales batallas de la segunda mitad de la Guerra Civil, batalla del Ebro y la defensa de Barcelona y Cataluña, todo ese... no me sale la palabra, da lo mismo. El cruce del umbral de lo conocido yo lo relaciono con el exilio, con ese cruce de la frontera física que se da en los Pirineos, y dejar atrás todo lo que ha conocido hasta este momento, porque recuerdo que tiene 18 o 20 años, deja todo lo que ha conocido hasta ese momento atrás y se embarca en vete tú a saber qué, en el exilio, y lo primero que encuentra al cruzar la frontera es que es recluido en el campo de concentración de Argels, en Francia. Y eso yo lo he relacionado con el vientre de la ballena porque es lo más parecido al infierno en la tierra que pudo encontrar, aunque luego encontró otro peor, que era mucho más infierno todavía, que eso ya es en la iniciación. La iniciación, que empieza que yo la correspondo con ese viaje que debería llevar a Miralles a volver a su país de origen y a volver a la democracia de origen de la que salió, empieza con él saliendo del campo de concentración de Argeles y uniéndose a la compañía del general Leclerc, y teniendo que atravesar 2 veces el Sáhara hasta volver a Francia y llegar a la apoteosis de su viaje, que sería, o que yo la relaciono con, que él fue uno de los primeros en entrar en París, de liberar París del dominio nazi en 1945 con la 9. El problema de Miralles es que después de liberar París, cae herido, me da lo mismo, pero no, él participa en la resistencia francesa porque todos en ese momento pensaban que con la derrota nazi y la victoria de la Segunda Guerra Mundial, eso haría que las potencias democráticas liberarían España del régimen franquista, pero eso no ocurrió, y eso hace que Miralles se quede en un estado como en un limbo, que eso corresponde con su larga estancia en el exilio y en ese no poder volver. No vuelve porque no haya completado su viaje o porque no haya hecho
todos los méritos que tendría que hacer para completar su viaje, sino porque las circunstancias ajenas a él, que son el contexto sociopolítico, se lo impiden. ¿Cómo vuelve Miralles? Gracias a la gracia última, que es como yo la he correspondido con la visita de Javier Cercas, que es lo que hace que Miralles por fin vuelva como un héroe con todos los honores a España, pero él no vuelve nunca físicamente, pues vuelve solo en su recreación literaria, en la recreación literaria de Soldados de Salamina. Vale, me estoy extendiendo. El segundo viaje del héroe sería el de Rafael Sánchez Mazas, que fue uno de los fundadores de la Falange, escritor y ministro sin cartera del Estado franquista. Su viaje comienza con su detención antes del golpe de Estado, porque el ambiente ya estaba muy, digamos que muy caldeado, y el gobierno republicano decide detener a aquellos que son sospechosos de que pueden liarla, digamos de alguna manera, y él es detenido entre ellos y encarcelado. Pero durante su estancia en esa detención, su mujer, tiene un hijo y le permiten ir a visitarlo, y entonces escapa a Portugal, lo cual yo lo he relacionado con la negación a la aventura, porque él no quiere ser ese héroe de los que tanto han estado hablando los falangistas hablaban de que ellos eran los que iban a liberar a España del dominio rojo y horroroso que era aquello. Pero él se niega a eso. Él, en un primer lugar, se exilia a Portugal porque no quiere saber nada de lo que va a ocurrir, porque él no deja de ser un literato. Pero José Antonio Primo de Rivera lo llama de vuelta y dice: yo estoy aquí en Alicante comiendo cárcel, tú también. Y vuelve. Al volver, cruza el umbral de lo conocido, porque cuando ya vuelve ha estallado la guerra civil, ha tenido lugar el golpe de Estado del 18 de julio, y cuando vuelve ya no puede ser, ya no es detenido otra vez, porque obviamente la legalidad republicana ya no está vigente del todo, porque se divide el país en diferentes zonas políticas, y se refugia en la embajada chilena junto a otros intelectuales falangistas. Yo esto lo he relacionado con El vientre de la ballena otra vez. Se mete en un sitio del que no puede salir, en el que está recluido más de un año sin poder hablar con su familia, sin poder relacionarse con el exterior. Está totalmente recluido. Pero consigue salir de ahí, sale de ahí otra vez de tapadillo, escondido en un carro con unas pajas, de una manera muy y inicia lo que yo he denominado la iniciación. O sea, lo que Joseph Campbell denomina iniciación, y yo, trayéndolo a la historia de Sánchez Mazas, relaciono con su ida a Cataluña, donde se adscribe a la quinta columna, que está intentando desbaratar el dominio republicano en Cataluña, que ahí seguía vigente, pero es detenido otra vez y pasa un tiempo en el Uruguay, que fue un barco que era una prisión y era un sitio muy espantoso, y su estancia en el Collell, que es con la retirada republicana por el avance del Ejército Nacional. El Collell está en Girona, ya muy cerca de la frontera con Francia, y entonces es recluido allá, y el último acto del Ejército Republicano que está saliendo es fusilar en masa a un montón de personalidades importantes que piensan que van a ser importantes o que han sido importantes para las facciones más falangistas, fascistas de esta gente. ¿Qué pasa en este apoteosis que yo lo relaciono con el fusilamiento? Es que él no muere, las balas no le rozan, pero no lo hieren, y como es un fusilamiento en masa, que es una cosa muy caótica, consigue escapar. Pero en el bosque consigue esconderse así de mala manera, pero claro, los republicanos se han fijado que además que algún fusilado no ha muerto, entonces van a buscarlos. Y mientras está escondido, un miliciano muy, muy joven lo reconoce, pero no lo delata y le perdona la vida de alguna manera. Este miliciano es Miralles, que luego os hablaré un poquito más de eso. Esto sería la gracia última, porque una persona que tiene la orden directa de sus superiores, de Enrique Lister y de otra gente así muy potente, de matar a cualquiera que pudiera suponer una amenaza, decide no matar a un gran enemigo, porque recuerdo que Rafael Sánchez Mazas era fundador de la Falange y era un señor con mucho peso en el mundo falangista español. Bueno,
después de digamos, renacer casi, consigue volver a su casa, con su familia, al Estado franquista, a su posición, digamos, política y social, pero gracias, en parte, perdón que me voy, la huida mágica, que yo, como huye por el bosque de una manera y se encuentra con una gente que decide ayudarle, aunque es una gente muy pobre que decide ayudarle y con los que contrae una deuda casi que luego salda, pero eso no lo voy a comentar porque no me interesa, y consigue volver al Estado franquista, como he dicho, pero su vuelta, aunque dentro de la imaginería franquista es con honores y cuenta. Hay un vídeo en YouTube muy divertido que es él, o sea, esto es histórico del Nodo, él contando cómo lo malfusilaron los rojos que no sabían ni siquiera fusilar y él consiguió salir de allí como un héroe, como un, yo qué sé. La realidad es que él siempre tiene, Rafael Sánchez Mazas, siempre a sus hijos se lo contó y a todo el que quisiera oírle que no fuera del ámbito más institucional, él contó que siempre tuvo una deuda con ese miliciano tan joven, tan imberbe, que decidió no matarlo. Entonces, digamos que este regreso se da, pero no de la manera que sería la esperable de un héroe. Y voy al tercero y último, que es el mismo viaje de Javier Cercas, el autor y protagonista de la novela, que en esta búsqueda y en este proceso de escritura realiza él mismo un viaje del héroe, que no es que lo convierta en un héroe clásico como Odiseo, como esta gente tan estupenda, no. Pero sí que cumple ese viaje, esa salida y ese regreso en el que cumple sobre todo con la finalidad última del viaje del héroe, que es sufrir una transformación, una transfiguración y difundir lo que ha aprendido en ese viaje al resto, que es lo que hace Javier Cercas. Javier Cercas sale para buscar esa historia que tiene algo que le llama, que dice aquí hay algo literario, aquí hay algo que puede enseñarme a hacer las cosas de otra manera. Cuando escucha por primera vez esta historia de este fusilamiento fallido y de este miliciano que perdona la vida de su mayor enemigo, digamos, tiene ayuda sobrenatural porque consigue hablar con personas de las que él no se imaginaba que pudieran siquiera estar vivas, porque consigue hablar con estas personas que he dicho antes que le ayudaron a Rafael Sánchez Mazas a sobrevivir en ese bosque tan inhóspito que sería el Collell. Pues él consigue hablar con esta gente porque resulta que en 1990 y muchos esta gente seguía viva y, de hecho, en la película de David Trueba aparecen ellos, estos señores de 90 años, aparecen hablando y contando cómo fue su experiencia con Rafael Sánchez Mazas, porque todo esto es histórico. Cruza el umbral de lo conocido, esto es un poco ya con pinzas, pero porque en ese momento en el que se precipita en su viaje Javier Cercas, está siendo periodista, había dejado la literatura a un lado porque había fracasado y había sido un horror y había estado deprimido incluso, pues vuelve a lanzarse a la literatura, a decir me voy a arriesgar otra vez, pero el primer intento de escritura de este libro es un intento fallido y entonces entra en una mini depresión de decir un punto muerto de no sé cómo seguir. Y entonces entra lo que yo he llamado la iniciación, que es cuando por fin encuentra el camino por el que va a llegar a este conocimiento superior que va a poder compartir con sus semejantes, que somos nosotros lectores. En esto me hizo mucha gracia en su momento cuando leí lo del encuentro con la diosa, porque en la novela yo lo he relacionado con los diálogos que Javier Cercas tiene con Roberto Bolaño. Entonces, ver a Roberto Bolaño como una diosa, no sé por qué me hacía mucha gracia. En estos diálogos se reflexiona en torno a qué constituye el heroísmo, quién es un héroe, y Roberto Bolaño le da una serie de ejemplos de lo que él considera que es un héroe. Y lo que relaciona a todos estos héroes es un componente ético que en la novela se denomina instinto de la virtud. Y igual para escenificarlo mejor, Roberto Bolaño, que huyó de Chile por el golpe militar de Augusto Pinochet,
dice, llevo más de 20, 30 años cagándome en Salvador Allende por no querer darnos las armas cuando se las pedíamos, por no querer que el pueblo muriera en balde. Y los últimos años estoy pensando que Salvador Allende lo que estaba pensando es que no quería ver morir a su pueblo, sino que él tenía que ser el primero en morir, él tenía que sacrificarse por los demás. Ese instinto de la virtud de saber cuándo hay que hacer lo correcto, pese a que no es lo deseado. Y esto le hace pensar mucho a Javier Cercas y dice, jo, es que lo que yo necesito es un héroe de verdad, que encarne este instinto de la virtud, que encarne estos valores éticos que puedan servir a esta sociedad del siglo tan posmodernista y tan deshumanizada. Y entonces encuentra por fin lo que quiere, que es a este héroe, y lo encuentra en Dijon, en una residencia de ancianos. Encuentra un Miralles completamente envejecido, enfermo, que no hace otra cosa que llorar como lloran los héroes clásicos por los muertos que ha dejado atrás, y que él, como Circe un poco, dice, es que he sobrevivido a todos, todos están muertos y yo hablo con ellos, pero no están conmigo. Y existe esto es la reconciliación con el padre, la apoteosis, cuando abraza a Miralles y reconoce en él el olor de los héroes, que no os lo voy a describir porque es muy desagradable, porque esa ancianidad y todo lo que eso conlleva, pero la dignidad de un hombre que lo hizo todo bien y que, sin embargo, no ha recibido esa recompensa porque, otra vez, el contexto sociopolítico no se lo ha permitido. Y entonces el regreso de Javier Cercas, en ese tren que le lleva de Dijon a Girona, se reconoce en el espejo, o sea, en el cristal se ve a sí mismo, pero ya no se ve igual a cómo ha salido, se ha transfigurado, ha dado la vuelta y ve su relato entero. Su relato es esa historia de cómo él ha conseguido regresar a la literatura y y alcanzar un conocimiento mayor. Y ya termino, que estoy hablando de más. Entonces, en esta novela lo que podemos identificar son tres tipos de héroe. Por un lado estaría Miralles, que es ese heroísmo tan mítico casi, porque es un señor que está allí y lo ves entrando con la 9 y los tanques con nombres de ciudades españolas y Quijote y no sé qué. Y lo ves ahí entrando tan no sé qué. Y sin embargo no ha conseguido volver, pero encarna ese instinto de la virtud, esa nueva colección de valores que la sociedad española del siglo XXI necesita, y que para recuperarla tiene que volver a ese pasado desconocido por cuestiones sociopolíticas. Sánchez Mazas, por su lado, es ese primer héroe ese primer personaje que está llamado a ser un héroe porque, ya os he dicho, hace el recorrido, le pasa de todo, sobrevive a todo, y sin embargo cuando tiene que volver, su huida, a pesar de que en ese estado franquista es honrosa, desde el punto de vista ético no lo es, y por tanto es un héroe caído o un antihéroe, según Campbell. Y por último tenemos a Javier Cercas, que lo he denominado héroe literario, pero porque no sabía muy bien cómo nombrarlo, porque es un héroe porque es el protagonista de su historia, no por esto, y también porque es el que sí que consigue terminar su viaje y consigue alcanzar ese conocimiento mayor, ese conocimiento de los dos mundos, el pasado y el presente, para difundirlo y para enseñarnos una cosa un poco más elevada. Y ya está. Y muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Maite. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Para Belén o para Maite, cualquiera de las dos. Sí, me he acordado al oír a Maite su ponencia, pues me he acordado de otro libro que también es muy interesante, que yo creo que sería interesante verlo desde este punto de vista, que también es de Javier Cercas y que tiene un eco clásico épico, que es El monarca de las sombras.
y puede darte juego también a bueno, pues hacer un análisis, no sé si similar, pero a observarlo desde ese punto de vista. Creo que no es casualidad, Soldados de Salamina y luego El monarca de las sombras, que es una novela muy interesante y que también es una novela que yo creo un poco que es una especie de rito de paso también ejemplificada en un personaje real que es un tío de Javier Cercas y también con el contexto de la Guerra Civil Española, y es muy interesante esa novela, tiene mucha sensibilidad, está muy bien, no sé si la conoces, no sé si es la última, pero de las más recientes, si no. Claro. O sea, yo estoy haciendo una tesis sobre novelas actuales, o sea, del siglo XXI que tratan la Guerra Civil Española desde la perspectiva de hoy en día, digamos. Y una de ellas es Soldados de Salamina, no podía dejarla fuera. Quisiera o no podía dejarla fuera por la repercusión que ha tenido a muchos niveles. Y claro, cuando salió El monarca de las sombras, está obviamente en mi tesis y la he trabajado. No la he trabajado tan a fondo porque no me da la vida, claro, ni tiempo, ni espacio. No, que lo digo ya, me imaginaba que la conocías, pero que es muy interesante también, sí, desde tiene es más reciente, sí, tiene el mismo patrón, digamos. Lo que pasa, a mí en su momento, cuando leí El monarca de las sombras, me gustó más que Soldados de Salamina, porque la vi más sincera, más honesta. Sí. Porque, o sea, yo, cuando he oído en alguna entrevista hablar a Javier Cercas, siempre dice que en su primera novela, en Soldados de Salamina, que era el canto al soldado republicano, no sé qué, digo... Y ahora es la madurez no entremos de Javier Cercas. Yo en esta ponencia no quería entrar, aunque en el título lo he intentado, no quería entrar en la construcción memorialística de Soldados de Salamina, porque no. Pero digamos que se ve, o sea, cuando tú lees la segunda novela se ve que lo que quería hacer de alguna manera, recuperando a un personaje como Sánchez Mazas, era hacer lo que después consigue hacer un poco que yo tampoco lo considero como tal, pero bueno, eso ya es cada uno según lo que piensa y lo que no, con su tío abuelo, su antepasado, que el problema de Javier Cercas con estas cosas es que aunque él haga hincapié una y otra vez en que no es equidistante, en que él tiene muy, muy claro que el conflicto, si llevamos a absolutos el conflicto de la Guerra Civil Española, los buenos eran los republicanos y los malos eran los nacionales, falangistas, fascistas. Bueno, en El monarca de las sombras no tanto, yo creo. En El monarca de las sombras está más matizada. En El monarca de las sombras lo que hace es intentar quitarle el peso ideológico a la militancia de su tío para que nos pueda caer un poco mejor. Sincera, yo es lo que veo, o sea, por eso lo digo todo el rato, o sea, es una interpretación propia, porque no deja de decir que su tío fue un chico muy joven al que engañaron con ese heroísmo, con ese heroísmo que no sabemos muy bien de dónde sale, pero que está por ahí, y que en busca de ese heroísmo es a lo que sale y como muere con 19 años en la batalla del Ebro. Yo es que, bueno, eso, ya lo he dicho, desde el punto de vista, yo lo veo un poco, o sea, desde mi punto de vista, que yo me dedico a la Guerra Civil Española desde el punto de vista de la memoria, obviamente yo lo veo problemático para mí, claro, pero sí, a mí en su momento El monarca de las sombras me gustó más porque me parece más honesta, decir, por lo menos no has tenido que crear un personaje que sí pudiera entrar en esa concepción de buenos y malos, que yo creo que no es la mejor para analizar esto. Y me estoy extendiendo otra vez. Simplemente ya me imaginaba que la conocías, pero bueno, que también seguro que de ahí se puede sacar algo. Y luego también es por la cita de la Odisea, también para Belén es interesante, porque hablando de la inmortalidad, pues es la famosa cita que está sacada del título de cuando Odiseo baja al Hades y se encuentra a Aquiles y le dice preferiría ser antes que un rey en el Hades, el monarca de las sombras, un siervo pobre en la tierra, ¿no? Esa es una cita muy buena que también para reflejar bueno, no sé si es ansia, pero bueno, esa tensión, ¿no?, que tiene el mundo antiguo con la muerte, ¿no? Un héroe que dice que prefiere ser un esclavo pero vivo antes que un rey muerto, ¿no? Entonces, bueno, es una cita también que es muy interesante para ejemplificar esa tensión, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues ánimo a las dos con esas ideas. Yo tengo una pregunta para Belén, si tienes tiempo. Vale, no, simplemente el tema de la mortalidad es algo que siempre me ha interesado y es algo que es un tema que parece ineludible en todas las épocas, porque al final parte del miedo a lo desconocido, ¿no? Que es algo que nunca vamos a poder saber qué hay después, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que se reformula esta ansiedad por la inmortalidad en la época posmoderna en la que está esta fragmentación, este caos completo en el que cada uno se construye una trascendencia un poco a lo pastiche, ¿no? Con cosas que va cogiendo de diferentes lados? Entonces, ¿cómo crees que se refleja esta ansiedad por la muerte en este contexto particular? Vale, realmente sí que es una pregunta compleja y bastante amplia. Yo creo que para responder a eso voy a intentar basarme solamente en el contexto de la literatura fantástica, porque me parece que es uno de los géneros que mejor trata el tema. Y me llamó mucho la atención una conferencia que tuvimos ayer de Amaya Fernández, donde hablaba de un poco cómo en la dicotomía del bien y del mal habíamos perdido el bien absoluto, pero el mal absoluto todavía sigue existiendo un poco a través del estereotipo del psicópata que aparece reflejado en diferentes obras de fantasía. Digo todo esto porque, por ejemplo, en obras de fantasía es muy común que la inmortalidad, estoy pensando, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Voldemort intenta ser inmortal y se refleja a través del mal absoluto. Luego, por ejemplo, tenemos en el caso de Madeleine Miller, que yo creo que dialoga más directamente con la antigüedad clásica, con lo cual se salta ese paso de evolución del bien y del mal, es decir, no hay bien ni mal, sino sencillamente hay humanidad o inhumanidad o no humanidad o lo que sea. Pero sí que es curioso que al final los dioses, es decir, de alguna manera todos reflejan por caminos diferentes que los inmortales acabarían siendo un poco también el estereotipo del psicópata, que en el caso de la novela de Madeleine Miller es como son los propios dioses. Entonces, no sé si responde a tu pregunta, pero me parece curioso que siguiendo caminos diferentes, es decir, hay novelas fantásticas que siguen pues esa dicotomía bien y mal que viene sobre todo del cristianismo, pero bueno, ese dualismo, en este caso otras que no, que dialogan directamente con una sociedad que no lo tenía tan específicamente definido, pero al final acaban yendo a caminos parecidos. No sé si puede responder un poco, pero lo veo por ahí. En el tema de... yo creo que también hay una codificación por género. Sí que es cierto que no es lo mismo cómo lo refleja la fantasía que cómo lo refleja el gótico, que cómo lo refleja la ciencia ficción, que creo que es donde hay quizá más divergencias entre que pueda haber un nuevo ser inmortal, que en ocasiones es muy negativo, pero en otras ocasiones hay obras de ciencia ficción que no lo pintan tan mal. Un poco también por ahí creo que van los tiros. Sí, puede ser también que se intente rescatar algo, ¿no? Como las piezas de, yo qué sé, de un barco hundido o lo que sea, y que intentemos de algún modo pues salvarnos, ¿no? Cogiendo pues los fragmentos del naufragio un poco. Vale, pues muchas gracias. Entonces esto sería todo. Un aplauso, por favor, para las dos.